Saludos, bendiciones. Venimos con otro estudio de la palabra de Dios. Hoy con el tema la obediencia por la fe. La obediencia por la fe. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre querido, gracias por darnos la oportunidad una vez más de estudiar tu palabra. Acompáñanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda compartir, recuerda darle seguir, notificar, para que cada mensaje te llegue a su tiempo. La obediencia por la fe. En tiempos de rebelión o crisis de autoridad es más necesario que nunca recalcar la importancia de la obediencia a las leyes de la vida y comprender que esas leyes son expresión de la voluntad y el carácter de Dios. El manantial de la vida es también importante conocer la relación entre la fe y la obediencia. ¿Qué le ordenó Dios a Abraham que hiciera? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis capítulo 12, versículo 1. ¿Cómo respondió Abraham a esta orden? Y se fue Abraham como había Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. ¿De qué da fruto la obediencia de Abraham? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos capítulo 11, versículo 8. ¿Qué orden le dio más tarde el Señor a Abraham? Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis capítulo 22, versículo 2. ¿Sobre qué base fueron entonces renovadas a Abraham la promesa que le hicieron previamente? Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto ha hecho esto, no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos, y en tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué lo capacitó a Abraham para soportar esta prueba? Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Hebreos capítulo 11, versículo 17. ¿De qué da una evidencia la obra de Abraham? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Santiago 2, 21. ¿La perfección de qué cosa se manifestó por la obra? ¿No ve que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué clase de fe tiene valor a la vista de Dios? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. ¿Para qué se recibe la gracia de Cristo? Porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos capítulo 1, versículo 5. ¿Qué efecto tenía los oyentes la predicación de los apóstoles? Y crecía la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos capítulo 6, versículo 7. ¿Cuán altamente estima Dios la obediencia? Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca en la palabra de Jehová. Ciertamente obedeces mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 22. Vamos a ver el ejemplo de Jesús.
¿Qué ejemplo de obediencia a la voluntad del Padre nos dejó Jesús? Y entrando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses capítulo 2, versículo 8. ¿Para quién llegó a ser Cristo el autor de la salvación? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. ¿Cuán completa debe ser esta obediencia? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 5. ¿De qué acusó Jesús a los fariseos? Le decía también, bien invalidéis el mandamiento de Dios para guardar nuestra tradición. Marcos, capítulo 7, versículo 9. ¿Cuál será la suerte de los que no obedecen el Evangelio de Cristo? Y a vosotros que sois afligidos, va a darle descanso juntamente con nosotros en el tiempo de la revelación del Señor Jesús, desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, tomando venganza a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Segunda carta Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8. ¿Qué condición se logra mediante la obediencia de la verdad? Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañable de corazón puro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. ¿Qué se promete al obediente? Si hiciere bien dispuesto y obediente, de lo mejor de la tierra comeréis. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a obedecerle siempre, porque en Dios somos más que vencedores. Oremos. Padre querido, gracias por tu amor y tu bondad. Ayúdanos, Señor, siempre a obedecerte en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones.